Queridos hermanos, sean bienvenidos a estos diálogos desde la fe. Mi nombre es Mariano Torren y en esta oportunidad vamos a partir de una pregunta. ¿Jesús murió en una cruz o en un madero? La cruz es el emblema que resume la esencia del cristianismo, es el instrumento del suceso más trascendental en la historia de la humanidad. Por eso la cruz, y vuelvo a utilizar el término para reafirmar su importancia, la cruz es símbolo del cristiano y no representa ningún tipo de derrota, sino que significa salvación, porque el Cristo de la cruz es sinónimo de triunfo sobre el pecado. Por lo tanto, lo que se está representando es la victoria de la vida sobre la muerte, y esa vida es vida eterna, vida en abundancia. Despojada de la figura de Cristo, la cruz no es más que un instrumento de tortura que remite a lo peor de la condición humana, una herramienta que en su crueldad y por sus fines puede emparentarse con la horca o con la silla eléctrica. Para que la cruz sea portadora y referencia ineludible del mensaje de salvación cristiano, tiene que llevar, tiene que conducir a Cristo. Ningún católico cree que la cruz es Dios. Lo que afirmamos es que nuestro Dios, el Dios invisible, el Todopoderoso, manifiesta su poder como quiere y donde quiere, incluso en objetos, y sirvan como ejemplos bíblicos la vara de Aarón o la culebra hecha por Moisés y colocada en un asta. Entonces, ¿de qué forma se relaciona con la cruz el verdadero cristiano? Vamos a dejar que San Pablo nos oriente al respecto. Primera de Corinto, capítulo 1, versículo 18. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Comparto ahora la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Como quiero estar del lado San Pablo de la vida, debo entender que la cruz es poder de Dios y orgullo del cristiano en cuanto está vinculada al sacrificio de Cristo. Es sinónimo de salvación y vida porque es una muestra de lo que Cristo hizo por nosotros, es símbolo del triunfo. Comparto de la carta a los cristianos de Colosas, el capítulo 2, los versículos 14 y 15. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. La denominación religiosa que más acentúa la creencia de que Cristo no murió en una cruz son los testigos de Jehová, que enseñan a los suyos que el Señor sufrió la pena capital en un madero vertical con las manos juntas hacia arriba, es decir, no separadas, tal como se ha aceptado históricamente. El primer escollo que se presenta para la tesis de este grupo está en la propia Biblia, Mateo 27:37. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena en el que se leía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Si Jesús hubiera estado en el madero de forma vertical, el letrero debería haber sido puesto sobre sus manos,
ante la inexistencia de espacio físico para ubicarlo entre su cabeza y sus manos juntas. Para ejemplificar mejor qué creen los testigos, voy a compartir un fragmento de una edición reciente de su Biblia. No existe ninguna prueba de que en las escrituras griegas cristianas stauros significase una cruz como la utilizada por los paganos como símbolo religioso muchos siglos antes de Cristo. No hay en absoluto pruebas de que Jesucristo fuera crucificado entre dos maderos entrecruzados. Nosotros no queremos añadir nada nuevo a la palabra escrita por Dios, introduciendo en las escrituras inspiradas el concepto pagano de la cruz y por tanto traducimos el griego stauros por su acepción más sencilla. Respecto a la palabra stauros, es cierto que genéricamente significa estaca o palo, pero hay que advertir que el término adquirió el sentido de cruz para hacer referencia al instrumento de tortura de dos brazos en el cual se llevaba a cabo la crucifixión. Esto se ve reafirmado en obras especializadas como el Léxico del Nuevo Testamento, volumen 12, de Kittel Friedrich, que establece que el término usado para referirse a un solo palo, no a una cruz, es skolops, palo, estaca puntiaguda. La palabra cruz, con sus derivados, aparece más de 80 veces en los textos bíblicos. Testimonio tan contundente que ha obligado a los testigos para mantener su doctrina a adaptar el texto bíblico para que en lugar de cruz aparezca madero de tormento y en lugar de crucificado aparezca fijado en el madero. La palabra madero, que es silon, con X, aparece en apenas 5 oportunidades en la escritura, pero con ello en realidad lo que se está indicando es el tipo de material, no la forma del mismo. Sumaremos a esto como testimonio lo que puede aportar al respecto la medicina. Una vez que la persona se encuentra colgada en posición vertical, la crucifixión deviene en una muerte lenta, que es fruto de una terrible agonía a causa de la asfixia. Esto se explica por la presión ejercida en los músculos que pone el pecho en la posición de inhalación. Para poder exhalar, el condenado debía apoyarse en los pies, que lógicamente estaban fijos por los clavos que lo sujetaban al madero, para aliviar al menos momentáneamente la tensión de los músculos. Al lograr exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Luego tenía que continuar el proceso de empujar el cuerpo hacia arriba para exhalar, lo cual ocasionaba que raspe la espalda ensangrentada contra las asperezas de la cruz. Este doloroso sube y baja continuaba hasta que la persona no pudiera empujarse hacia arriba para respirar, lo que provocaba su muerte. En el caso de Jesús, su cuerpo resistió esta situación durante algo más de 3 horas. Cualquier persona que estuviera fijada con los brazos extendidos se sofocaría en minutos, mientras que alguien con los brazos extendidos hacia los lados en un ángulo de 60 o 70 grados, como en una cruz, podría resistir durante horas sin sofocarse. Además de la Biblia y de la medicina, también existe el testimonio de la historia como el de San Justino Mártir, nacido alrededor del año 100, quien en su primera apología ya menciona la figura de la cruz, comparándola al cuerpo humano cuando se levantan los brazos hacia los lados, a la vela del barco y a otros paralelismos por el estilo. Pero volviendo concretamente a los testigos de Jehová, ellos no siempre
fueron enemigos confesos de la creencia cristiana en lo tocante a la cruz. Por el contrario, en la mismísima portada de su revista Atalaya, desde 1891 aparecía un escudo donde podía observarse una cruz dentro de una corona enmarcado por una guirnalda de laurel. Y ese mismo escudo era utilizado por este grupo como broche distintivo. Todo esto va a cambiar a partir de 1931, desapareciendo la cruz de la Atalaya y de sus libros, llegando hasta el panorama actual donde vemos una negación sistemática de la cruz. Los testigos parecen actuar para mal de acuerdo a esta advertencia de San Pablo en la carta a los Filipenses del capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. Su Dios es el vientre y se sienten muy orgullosos de cosas que deberían avergonzarlos. No piensan más que en las cosas de la tierra. Oremos en esta Semana Santa que estamos transitando para que el Señor sea nuestra guía y de esta manera no caer nunca en el pecado de actuar como enemigos de la cruz de Cristo. Bendiciones y hasta la próxima.